En su mensaje a la nación, al tomar posesión como presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski dijo que continuará con los programas sociales que permitieron reducir la pobreza, principalmente en las zonas rurales. Según datos de Macroconsult, entre 2011 y 2016, la pobreza total cayó del 31% hasta 22%, mientras que la pobreza extrema llega al 4%. Una parte fundamental del éxito de esos programas sociales se centra, según algunos analistas, en el Ministerio Coordinador de otras carteras. Me refiero al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Pero ¿cómo lograr que el esfuerzo de asistencia del gobierno pase a un esfuerzo en el que se incluyen programas productivos para que sí la política social sea verdaderamente exitosa? Máximo Torero, de la División de Comercio e Instituciones en el IFPRI, el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias, me acompaña para hablar de este tema. Máximo, un gusto saludarte. ¿Y qué ha pasado entonces después de este balance que yo ya hice con la política social del Perú? Muy buenas tardes, Gabriela, y mucho gusto estar con ustedes. Gracias. Mira, te explico un poquito. Creo que el gobierno anterior, que ahora empezamos un nuevo gobierno en el Perú, ha hecho mejoras importantes en lo que es los programas sociales y también en educación, que son los dos sectores que claramente van a continuar en el siguiente gobierno, como bien lo mencionó el señor Kuczynski. En el caso de los programas sociales, creo que el esfuerzo se tiene que centrar ahora en cómo llevar a coordinar mejor las políticas para que podamos llevar a la graduación. Había una reducción de la pobreza y de la pobreza extrema, pero ahora hay que enfocarse mucho en reducción de desigualdad. Sabemos que la desigualdad es central. El caso brasilero es un claro ejemplo, cómo reducción de desigualdad llevó a la reducción de la talla para edad del 30% al 10%. Entonces Perú tiene ahora que enfocarse en la coordinación de políticas y en la reducción de la desigualdad, creo yo. Como un importante recordatorio aquí, Máximo, de hablar de programas sociales, de este esfuerzo del gobierno que apunta a estrategias específicas para resolver desafíos muy bien identificados. En el caso del Perú, ¿cuáles destacarías y qué más agregarías a esto para entender todos juntos que hablamos de programas sociales y nos referimos a qué exactamente? Mira, cuando hablamos de programas sociales tenemos varios niveles, ¿no? Tenemos el problema de la nutrición crónica, que son los primeros 1000 días. Tenemos los problemas de los niños en las escuelas, desayunos escolares. Y también tenemos un problema de las personas de edad mayor, que es en el caso peruano lo que se llama pensión 65. Ahora, todo eso va atado también a lo que es capital humano, de la generación de buen capital humano. Y ahí está el esfuerzo del Ministerio de Educación de tratar de incrementar el gasto en educación, que estaba en alrededor 2.5% del PBI, a alrededor un nivel de 3.8% y quieren llegar al 5%. Para que tengas una idea del contexto, en Perú se gasta ahora por alumno por año $1.100. Lo que se busca llegar es a poder llegar a niveles como los de Chile de 2.500, pero a niveles de 5.000, que son los que generan el quiebre en lo que sería performance en la educación. ¿Cuánto hoy día el tema de los recursos públicos, que tú sabes muy bien que en nuestros países hemos ahorrado muy poco en estos bonanzas de materias primas, se convierte en un, digamos, factor para sopesar prioridades en el futuro en este gobierno nuevo? Es un factor importantísimo. La restricción presupuestaria por la caída de los precios de los commodities lleva a que Perú ahora tenga que pensar en cómo priorizar y cómo ser mucho más eficiente en su gasto público. No tenemos la situación que teníamos hace 10 años o 8 años, en la cual teníamos commodities. Perú es un país principalmente minero, con precios muy altos, que ayudaba a tener una capacidad fiscal muy fuerte. Hoy día tenemos capacidad fiscal porque se ha llevado una macroeconomía muy estable, pero claramente el Perú tiene que ser eficiente en su gasto. Entonces, si bien quisiéramos tener un nivel de $5.000 por alumno por año, no creo que podamos llegar a eso. Tenemos que ver la forma en cómo ser muy eficientes en el gasto y cómo priorizar las inversiones que se van a hacer. Sobre todo si hablamos de infraestructura, hay que ver y priorizar y coordinar, ¿no? Que tú anticipas que por el gabinete ya descrito y que conoces bien, imagino yo, a los miembros de ese gabinete del presidente Kuczynski, ¿lo ves como un desafío más en regiones que un desafío desde el centro? Lo veo totalmente como un desafío de regiones. Creo que la descentralización va a ser central. Solo para que tengas una idea, en términos de colegios, tenemos 1 de cada 10 colegios no tiene internet. 7 de cada 10 les falta agua y saneamiento. Entonces hay un problema serio de infraestructura en las regiones, en la parte rural, ¿no? Me estoy refiriendo a la parte rural. Sí. Y si te pones a analizar cuáles son las variables que fundamentalmente ayudan a reducir los problemas de nutrición crónica, son agua,
explican alrededor del 20%, saneamiento el 15%, 28% la educación de la madre, que es algo que el Ministerio de Educación también puede ayudar, y luego está lo de calorías y alimentación, que es alrededor del 30%, pero variables de infraestructura son centrales, y eso es en la parte rural, en la parte descentralizada. Entonces creo que sí, y como creo que lo ha mencionado el presidente en su discurso, es importantísimo dar un empuje muy fuerte a la descentralización y a la priorización de las inversiones para poder ser más eficiente en el gasto público. Máximo Torero, ¿cómo evitar, y quiero voltear a Brasil y a la situación de hoy día de Brasil, que el éxito de los años pasados no se convierta en un riesgo o en un escenario de riesgo después de que tú ves que esa clase media emergente que impulsaron las políticas en esta época de bonanza petrolera en Brasil, pues no los dejes expuestos a una situación como la de ahora de inflación, de recesión o contracción en el caso peruano? Claro, toda proporción guardada, por supuesto. No, claro, y es una excelente pregunta porque exactamente lo que quiere es evitar, ¿no? Brasil implementó políticas que ayudó a la formalización, que es un problema también muy serio que el Perú tiene, hay que formalizar más la economía. Hizo políticas que llevó a la reducción muy fuerte de la desnutrición crónica, como mencioné anteriormente. Hizo políticas que mejoró la educación, pero no se preocupó en mantener su política fiscal y no se preocupó, creo yo, en tener una gestión eficiente en el sentido en que buscar también la graduación de los programas sociales. Lo que tú no quieres es que los programas sociales sean permanentes. Lo que tú quieres es que los programas sociales se vayan reduciendo en el tiempo porque tus hogares se van graduando, los niños van mejorando y por lo tanto pueden desarrollar actividades y los hogares pueden tener otras fuentes de ingreso. Y ahí creo donde es central y que también va con este concepto de la coordinación de políticas, lo que se está tratando de hacer en diversificación productiva, ¿no? No solo podemos pensar que el Perú va a poder seguir al nivel que está si estamos pensando simplemente en precios de commodities. Perú tiene que buscar la forma de buscar otros focos de crecimiento y creo yo invertir fuertemente en regiones. Aunque empecemos en pocas regiones fuera de Lima, hay que buscar ese crecimiento, esos focos de crecimientos en otras regiones del país que van a traer empleo, van a generar ingresos y van a ayudar a este proceso de graduación. Si no hacemos eso, creo que nos vamos a enfrentar con una pared muy fuerte y no vamos a poder mantener también la estabilidad fiscal y a su vez el nivel de gasto que se requiere para poder salir de la desigualdad y de la pobreza que tenemos. Clarísimo. Máximo Torero, gracias, un gusto verte. Muchísimas gracias. En México, la pobreza es una realidad a todos como ciudadanos día con día. En nuestro país, más del 70% de la población es pobre. El 80% de ellos viven en pobreza extrema. Muchos pueden ser los culpables de esta situación: el gobierno, las empresas multinacionales, los patrones exploradores y la carencia de trabajos. Lo cierto es que nadie se hace responsable mientras nosotros, el pueblo, sufrimos las consecuencias. La falta de educación en México es la raíz de todos los problemas que agobian a nuestro país, incluyendo la pobreza, la falta de atención que el gobierno pone en los programas educativos, no solo en los de las áreas marginadas, sino también en las áreas urbanas y suburbanas, y que se hace evidente ante el alto número de personas analfabetas y desertoras de escuela. Influyen de manera directa en todas las carencias y dificultades que han sufrido y sigue sufriendo nuestro país. La pobreza es definida como aquella condición caracterizada por la carencia de recursos, medios u oportunidades para la satisfacción de las necesidades humanas mínimas, tanto de tipo material como cultural. Cuando se habla de pobreza, se hace referencia a un asunto delicado que se vincula de manera estrecha con las posibilidades de bienestar. La pobreza se encuentra directamente relacionada con la capacidad para generar fuentes de empleo y el potencial de desarrollo basado en la educación, profesionales, técnicos e investigación que dotan a una región de medios para la creación de productos y servicios comerciables e infraestructura que permiten a la región relacionarse económica y laboralmente con otros sectores.
Los estados de mayor pobreza en el país son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Durango. En ellos se concentran altos porcentajes de población indígena. Sin embargo, en México, la desigualdad distribución de la riqueza ha concentrado los ingresos del comercio en ciertos sectores, como los que se dedican específicamente a la exportación de bienes y servicios, descuidando a otros como el sector agrícola, del que depende de gran medida el desarrollo de estos estados del país. Las zonas indígenas sufren además la marginación en cuanto al número de escuelas y la distancia entre un centro educativo y otro, ya que dentro de las zonas rurales una escuela generalmente se integra por alumnos de regiones muy alejadas y de difícil acceso, lo que promueve el ausentismo. Existen escasamente centros de educación media y con mucho menos frecuencia se encuentra de educación técnica y profesional. Los servicios de salud se encuentran en las zonas más pobladas o en la capital de los estados, haciendo difícil el traslado de la población debido a la nula o escasa infraestructura que permite el transporte de pacientes a los centros de salud u hospitales regionales. Aunque se ha hecho esfuerzos para atacar a la pobreza, el problema de raíz radica en la forma en que se encuentran estructurados los centros económicos dentro de las zonas urbanas, las cuales en países como el nuestro giran alrededor del sector manufacturero y de materias primas. Y aunque los estados de mayor pobreza en México son productos importantes de ellas, los bajos salarios y la poca o nula inversión pública y privada en esas regiones origina la marginación de individuos a las zonas industriales y urbanas, abandonando finalmente el campo. A partir de la relación entre los espacios del bienestar económico y el de los derechos sociales, se puede identificar los distintos grupos de población según su condición de pobreza o vulnerabilidad. Si una persona tiene una o más carencias y su ingreso es inferior a la línea de bienestar económico, se considera pobre. La medición de la pobreza se realizó con base en una población estimada de 117.3 millones de personas. En pobreza fue de 53.3 millones. De este total, 41.8 millones correspondían a las personas en pobreza moderada y 11.5 millones a personas en pobreza extrema. Por otra parte, se identificó a la población vulnerable por carencias sociales como aquellas personas que no tenían problemas de ingreso, pero que decían una o más carencias sociales. Este grupo representó a poco más de una cuarta parte de las mexicanas y los mexicanos, equivalente a 33.5 millones de personas. La población vulnerable por ingresos registró 6.2% de personas que no tenían carencias sociales, pero cuyo ingreso era inferior a la línea de bienestar. Por último, los resultados para la población con un ingreso superior a igual a la línea de bienestar
y que no presentó carencias sociales fue de 23.2 millones de personas, es decir, casi una quinta parte de las personas en México no son pobres ni vulnerables. En cuanto a las carencias sociales, 3 de cada 4 mexicanas y mexicanos tuvieron al menos una carencia social, 86.9 millones de personas, y 1 de cada 5 padeció 3 o más carencias sociales, 28.1 millones de personas. En el grupo de personas pobres, las carencias sociales que más afectaron a la población se ubicaron en el siguiente orden de importancia: acceso a la seguridad social, 85.3 millones por ciento, acceso a la alimentación, 37.6%, acceso a los servicios básicos en la vivienda, 35.1%, rezago educativo, 28.4%, acceso a los servicios de salud, 26.8%, y la calidad y espacios de la vivienda, 23.7%. Entre las personas en pobreza extrema, el orden de las carencias sociales fue el siguiente: acceso a la seguridad social, 96.4%, acceso a los servicios básicos de la vivienda, 71.8%, acceso a la alimentación, 60.8%, calidad y espacio de la vivienda, 50.9%, rezago educativo, 47.7%, y acceso a los servicios de salud, 38.3%. A nivel nacional, la carencia que más afectó a la población fue la relacionada con el acceso a la seguridad social. Esto significa que 3 de cada 5 habitantes en el país tenía esta privación. El porcentaje de la población que representó carencia por acceso a la alimentación fue de 23.1%, lo que la coloca como la segunda carencia que más afectó a la población. Las carencias por acceso a los servicios de salud y los servicios básicos de la vivienda registraron porcentajes muy similares. Por último, las dos carencias con los porcentajes más bajos fueron el rezago educativo, con 19.2%, es decir, 22.6 millones de personas, y la carencia a la calidad y los espacios de la vivienda, con 13.6%, lo que equivale a 15.9 millones de personas que no tienen una vivienda con las condiciones mínimas de habitabilidad. En relación con el espacio de bienestar económico, los resultados de la medición de la pobreza muestran que la población con ingresos inferior a la línea de bienestar alcanzó 51.6%, 60.6 millones de personas en el país que no contaban con los recursos económicos para satisfacer sus necesidades básicas, y una quinta parte de la población tenía un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, que se tradujo en 23.5 millones de personas que no contaron con ingresos suficientes para comprar ni siquiera la canasta alimentaria.